¿Qué queremos hablar? Queríamos centrar este coloquio sobre el cohete económico de Pedro Sánchez. Bueno, porque al final toda la economía, todas las decisiones, toda la política que ahora mismo estamos viviendo ahora está vinculada tanto a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez, tanto él como toda la oposición que hay. No hay una oposición real, todo lo que estamos viviendo económicamente es el Partido Socialista más o menos algo, pero muy poco detalle, Ahí leí el otro día que todo se centra en tomando como epicentro a Pedro Sánchez, todo lo demás es innovación. O sea que al final Podemos y Sumar es Pedro Sánchez con un par de porros, el PP es Pedro Sánchez con un par de cañas y Vox es Pedro Sánchez con un par de rayas. Al final es como que todo gira en torno a Pedro Sánchez, ¿vale? Y por eso queremos hablar de las 10 mentiras sobre el cohete económico de Pedro Sánchez y cómo nos está afectando a nuestra vida y cómo podemos solucionarla desde las ideas del Partido Libertario. Entonces, bueno, la primera sería en torno al empleo. Al final el gobierno se jacta de los buenos datos de empleo que se están midiendo últimamente, pero bueno, es una mentira porque al final somos el país con más paro de Europa. Tenemos un 12% de paro, incomparable con otros países que tienen un 3, un 4% de paro, que lo que se considera más o menos pleno empleo en Europa. España es el peor país de Europa. De los 26 o 27 que somos, España es el peor, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo miente el gobierno con estas situaciones, ¿vale? Y además que es más cruel todavía este dato cuando no para de aumentarse el número de trabajadores públicos, de empleados públicos, funcionarios. O sea, el gasto público está disparado, generando todavía más trabajadores funcionarios, ¿vale? Que es al final a lo que una forma de maquillar los datos, es decir, no soy capaz de mejorar la productividad. ¿Qué es lo que hago? Contrato más gente, sin un valor real, sin un servicio real, ¿vale? Y tirando de deuda, con lo cual aumenta la deuda, tenemos más trabajadores y más votantes rehenes, ¿vale? Y esto al final acaba siendo un problema para la economía en general, porque no es productiva, ¿vale? Se está gastando más dinero, pero no está creando más riqueza, ¿vale? Estos son los problemas. Vale, el siguiente sería, al final, ¿no habéis visto que quieren bajar por obligación la jornada laboral a 37 horas? ¿Vale? Esto al final va a generar más paro, porque al final si tú trabajas menos tiempo y no eres más productivo, vas a producir menos. A lo largo de la semana vas a producir menos. Y esto va a hacer que las empresas produzcan menos. Y si producen menos, van a tener que pagar menos a los trabajadores. Y si tú les obligas a pagar lo mismo a los trabajadores, pero han producido menos, es decir, hay menos riqueza a repartir, ¿vale? Al final esa empresa va a ir más ajustada a final de mes. Esa empresa va a tener que o contratar los futuros trabajadores a peor salario o directamente cerrar, si tiene que mantener todos los salarios. Entonces al final, trabajar menos horas va a hacer que tengamos peores salarios, que tengan que cerrar empresas y que incluso a la larga vaya a haber más paro, ¿vale? Entonces esto es uno de los mayores problemas. Luego tenemos el tema de los jóvenes, ¿vale? Alrededor se calcula que hay unos 140.000 jóvenes que todos los años tienen que abandonar España, ¿vale? Se les da una formación mal llamada gratuita, ¿vale? Pero una educación pública muy cara y muy costosa. Toda esta educación muchas veces no se puede aprovechar en España. Y todo lo contrario, y lo que pasa es que España se descapitaliza educacionalmente, ¿vale? Y a nivel formativo y laboral, todo eso es un gasto que luego se desperdicia, ¿vale? Y al final es un dinero y una generación que se está perdiendo un talento enorme y un gran dinero enorme, porque España tiene alrededor, no lo tengo por aquí, un 24% de paro juvenil, ¿vale? Un 24%. También tenemos el récord de Europa, evidentemente, para que luego digan que batimos el récord, el milagro económico español. Bueno, en paro juvenil y general tenemos el mayor paro de Europa. Bueno, el tercer punto sería la vivienda. Aquí en Barcelona imagino que tenéis el mismo drama que tenemos en Madrid, que es que no se construye. No se construye, cada vez somos más personas en España, cada vez hay más demanda de vivienda en Madrid y en Barcelona, porque al final son sobre todo las dos ciudades que más están creciendo, donde una de las ciudades donde es más caro vivir, y no se construye, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque los partidos al final tienen votantes rehenes, los partidos con mayor grado de votos en España, que son PP y PSOE, tienen votantes de edades muy avanzadas, ¿vale? Les interesa que el precio de la vivienda sea caro, porque es un vehículo de ahorro tradicional en España la casa. La casa es, por decirlo de una manera, el oro para los españoles, porque es el mayor elemento de evitar la inflación que ha habido en España, porque al final tu forma de ahorrar en España, tradicionalmente hemos tenido una inflación muy alta, todos los años nuestro ahorro pierde dinero, salvo si lo inviertes como una buena casa, porque el precio de las casas en España tradicionalmente sube. ¿Qué
¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos casas muy caras, se ha dejado de construir y hay una generación gigantesca de jóvenes de menos de 40 y 50 años que no pueden acceder a una casa. Para que os hagáis una idea de los datos, en los últimos 10 años, los salarios reales, perdón, los salarios no reales, los salarios han subido un 18%. El precio de los alquileres en los últimos 10 años ha subido un 78%. Ahora es un 60% más difícil comprar o alquilar una casa para las generaciones. Entonces, el que no tiene una casa lo está pasando muy mal ahora mismo en España. Hay un dato que es demoledor, que es que en los últimos 20 años, bueno, los salarios reales, el poder adquisitivo de los españoles se ha quedado igual. Ni peor ni mejor. Llevamos 20 años paralizados. Sin embargo, si tú desagregas, los mayores de 65 son un 10% más ricos en los últimos 20 años, y los menores de 65 son un 10% más pobres. ¿Vale? Todas las personas que no están jubiladas en España son más pobres ahora mismo que hace 20 años. Esto es un dato terrible que nos habla de cómo es la situación ahora mismo económicamente en España. ¿Vale? Que somos un país que va a peor. Salvo que tengas una casa, salvo que seas propietario de una casa, España es un país que va netamente a peor. Netamente a peor. ¿Vale? Bueno, y ¿cuál es el chivo expiatorio aquí que usa el gobierno? Que son los grandes fondos, ¿vale? Los fondos buitre, más llamados fondos buitre, porque no son fondos buitre, son fondos normales, ¿vale? Donde incluso invierte mucha gente su pensión, es un fondo que luego compra casas. ¿Por qué esto es mentira? Pues porque el 92% de las casas de alquiler en España la tienen pequeños ahorradores. Pequeños ahorradores que se han dedicado toda su vida a ahorrar, han utilizado el vehículo de la vivienda y ahora se les quiere demonizar por el hecho de haber sido su herramienta de ahorro. Entonces, el gobierno, por un lado, no te impide, intenta que los precios sean altísimos, ¿vale? Por eso también cancela la posibilidad de construir una vivienda y, sin embargo, criminaliza al casero. Que esta es la dualidad del gobierno, de este gobierno, que tan mal y tanto daño está haciendo al que quiere tener una casa, sea en vivienda en propiedad, sea en alquiler. Bueno, pues la propuesta del Partido Liberal de liberalizar. Sé que en Barcelona es complicado, en Barcelona es una ciudad complicado construir más. Pues en las montañas tenéis el mar, para arriba es complicado, en Madrid quizás sea más fácil construir más, pero al final o liberalizas o vas a tener que asumir, vas a convertirte en Manhattan, vas a tener que convertirte en Londres, vas a tener que convertirte en París, donde si no tienes 100.000 euros al año, imposible vivir. Al final es a lo que estamos llegando, que solo van a poder vivir en las ciudades los más ricos. Eso es a lo que estamos yendo si no construimos. Bueno, vamos al tema de las pensiones ahora, que es uno de los temas más dramáticos, donde pasa un poco lo mismo, ¿vale? El pensionista es el voto más rehén que tienen el PSOE y el PP ahora mismo. El PSOE. Por eso también está un poco vinculado a que los mayores de 65 son los únicos que han ganado poder adquisitivo en España en los últimos 20 años. ¿Vale? No quiero decir que sea a costa de los más jóvenes, porque creo que los jubilados son los más estafados con este sistema. El sistema actual es terrorífico, es súper cruel, es súper injusto. Los jubilados actuales son los más estafados, porque con los jubilados de dentro de 40 años, a esos todavía se les puede dar una solución, ¿vale? Pero los jubilados actuales son los más perjudicados porque, no sé si conocéis cómo es el sistema actual, es un sistema de reparto. Es decir, el dinero que entra acto seguido sale. El dinero que yo gano a final de mes, los 600 euros que cotizo, lo que sea, no sé cuánto cotizo, van directamente al bolsillo de un jubilado actualmente. Este sistema de reparto es estúpido. Es el peor sistema que hay. Y es una crueldad, ¿por qué? Porque no se ahorra. Porque si esos 600 euros, creo que es el salario medio en España, son unos 600 euros lo que se cotiza, entre lo que cotiza el trabajador y cotiza la empresa. Si esos 600 euros, a lo largo de los 35, 40 años de vida laboral de una persona, se invirtieran en un fondo de inversión, en un vehículo normal, con poco riesgo, a un 7%, que es tradicionalmente el valor que se estima para la bolsa de Estados Unidos, ¿vale? Estamos hablando de que una persona, ¿vale? Actualmente un jubilado actual, ahora por lo largo de Estados Unidos, unos 300.000, 400.000 euros. Con un sistema de capitalización privada, que es el sistema que proponemos, que es un sistema infinitamente mejor y más transparente, ahorraría 1,5 millones de euros. Es decir, por culpa de este sistema, que es espantoso, los jubilados actuales están perdiendo 1,5 millones de euros cada uno. No es ninguna exageración, lo podéis comprobar fácilmente con cualquier calculadora de internet. 1.200.000 euros es el dinero que se está arrebatando a cada jubilado en España. Cambiando ese sistema, ahorrando lo mismo, trabajando las mismas horas, todo igual. 1,5 millones para jubilarte. Es decir, tú te plantas con tus 65 años con 1,5 millones de euros. La jubilación es otra. Pasa de ser una jubilación de 1.400, 1.500 euros
va a ser, bueno, pues imagínate 2,5 millones de euros, ¿qué jubilación tienes con 65 años? Te puedes plantear incluso jubilarte a los 60, jubilarte a los 65, ¿vale? Esto es el gran drama que está afectando a las pensiones actuales. Vale. El siguiente tema sería el gasto público. Evidentemente, como libertarios queremos reducirlo hasta su mínima expresión, el gasto público, porque al final el gasto público vuelve a generar votos rehenes, vuelve a generar un exceso de dependencia del Estado tremendo. Hay una frase que nos gusta mucho que es su despilfarro es tu madrugón. O sea, al final, si no hubiera tantísimo despilfarro de dinero público, los españoles ganaríamos muchísimo más dinero, tendríamos que trabajar muchísimas menos horas. Porque al final, mira, para que os hagáis una idea, el español medio tiene un salario de unos 26.000 euros, mal llamados brutos, porque luego es verdad que hay una cotización a cargo del empresario que nos está contabilizando. Contabilizando la cotización social, el sueldo medio en España es unos 33.000, 34.000 euros. Si quitas esos 8.000 euros de cotización a cargo del empresario, unos 5.000 euros a cargo de IRPF y luego unos 2.000, 3.000 euros de IVA, cada español, el español medio, el español medio, no el que gana mucho dinero, le está dando 17.000 euros al año al Estado entre impuestos y cotizaciones. Digo que le está dando, se lo está arrebatando el Estado, nadie se lo da voluntariamente. Si hubiera que darlo voluntariamente, nadie lo haría. Darle 17.000 euros, el español medio, no el rico, no Mancio Ortega, el español medio, el que gana 26.000 euros mal llamados brutos, 17.000 euros. Es una pasada. Si ese dinero lo tuvierais en vuestro bolsillo, no tendréis problema en pagaros una sanidad pública, una educación pública, unas pensiones privadas, no tendréis ningún problema. Y este es el gran drama. Todo ese esfuerzo que se despilfarra, todo ese dinero de tiempo que se despilfarra, hace que al final tengamos que madrugar más, tenemos que trabajar más horas. Y es que eso es así. Echar a esta gente del poder es trabajar menos. Vale, luego hay otro tema que es autónomos y pymes. No sé cuántos de vosotros sois autónomos y pymes. Sois el enemigo, o sea, sois mala gente, sois criminales para el Estado porque habéis decidido ir por vuestra cuenta. Al final sois sospechosos, para el Estado sois gente sospechosa. Es un poco como la filosofía Bitcoin, la gente que va por su cuenta, que no pasa por las manos del Estado, sois sospechosos. Sois malos y luego cuando lo demostréis ya seréis buenos, porque al final toda la persona que se trata de desvincular del Estado, véase teniendo su propia concurrencia de moneda, como es el Bitcoin, vuestro propio trabajo, vuestra propia inversión, al final os alejáis del Estado y eso les da mucho miedo, ¿vale? Eso les da mucho miedo porque les quita poder, les quita dependencia. El Estado al final sobrevive gracias a generar votantes rehenes y ciudadanos dependientes. De hecho, hay incluso una particularidad que se llama el gasto en dependencia. Igual, el gasto en dependencia es todo gasto dependiente, porque al final le quitas tanto dinero a la gente que todo el mundo es dependiente de ti para tener una sanidad o tener una educación. Y ese es el problema, porque ofrece el Estado una educación, una sanidad, unas pensiones, un gasto en infraestructura muy malos que obliga a muchísima gente a pagar la vía pública y luego, aún así, con su esfuerzo y con su madrugón, a tener que pagar además una solución privada. Ese es el problema, que se está obligando a la población. Se le da un servicio mal llamado gratis, de mala calidad, o de una calidad que por lo menos no es la que desea el ciudadano, y luego se le da obligado a tener que pagar una versión privada de lo mismo. Se paga una sanidad y media, una educación y media, o incluso muchas veces el doble. Entonces, por eso queremos reducir el dinero. Queremos reducir los impuestos, ¿vale? Sabéis que en la etapa de Sánchez ya se han creado 100 nuevos impuestos, porque se aumenta tantísimo el gasto que al final te lo tiene que ocultar por alguna parte, ¿vale? Al final, de hecho, para las pensiones, solo para fingir que las pensiones son sostenibles, ya han creado un nuevo impuesto y una nueva cotización ad hoc exclusivas para las pensiones, para que luego te digan que las pensiones son perfectamente estables. Todo lo contrario, no paran de ser, tienen un déficit anual todos los años, hay un déficit gigantesco. Y nuestra intención es reducir todos los impuestos, quizá sufragar los pequeños gastos un poco más con el IVA, que es uno de los impuestos que creemos que menos distorsiona. Y... ¿cómo vamos el tiempo? Estoy rayando un poco. Quedan 12 minutos. Perfecto, perfecto. Vale. Al final, tener dinero, la riqueza, es lo que más independiente te hace del Estado. Tener tu propio dinero, tener tu propia riqueza, generar mucha riqueza, es lo que más independiente te hace del Estado. Cuando el Estado es tan grande, evita que genere riqueza. Destruye riqueza. Cuando se destruye comercio, cierran empresas, se impide que la población sea más rica. Y rico, cuando digo rico, no me refiero a vivir en palacios, pero si España lleva 20 años
con la productividad estancada, con los salarios estancados, con el poder adquisitivo estancado, es imposible que las personas se puedan independizar del Estado. Por eso el Estado cada vez es más grande y más poderoso. Y las personas, los individuos cada vez tienen menos poder sobre su vida, tienen menos capacidad económica para independizarse del Estado. ¿Cuál es el problema de esto? Que al final el gobierno tiene una táctica que es muy maquiavélica, que es fingir que no hay diferencia entre dinero y riqueza y entre salario real y salario nominal. Los salarios, muchas veces dicen, no, es que me han subido el salario un 5%, un 10%. En unos euros, que son mentira. El euro es la mayor trampa, la mayor estafa con la que nos están engañando en los últimos años. ¿Vale? El euro ya es un papel, es dinero de monopolio, no sirve para nada. Es un dinero que hay un político que cuando gasta más de lo que tiene, siempre, porque todos los años mínimo hay un 3% de inflación, siempre hay un político ya que te está robando un 3% más. Y te está dando un dinero que vale menos. Un 3% al año significa que en 20 años, vuestro dinero vale la mitad. Vuestro ahorro vale la mitad. Protegeros, tenéis el oro, tenéis Bitcoin, tenéis muchas cosas para protegeros del expolio continuado al que ejerce el Estado, ¿vale? Y que hace que la gente sea todavía más dependiente, porque nosotros lo que proponemos desde el Partido Libertario es reducir el Estado, reducir el gasto, reducir los impuestos y que la gente pueda prosperar. Y además, sería bastante positivo iniciar esta revolución en España, la está haciendo Argentina también, pero iniciar en España porque pocos países en nuestro entorno son liberales libertarios. Es decir, tendríamos un flujo de inversiones internacionales a España enorme. España en 10-15 años podría convertirse en el país más rico del mundo. Y cuando tú ya ganas 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 euros al año, ya tu dependencia del Estado te da igual. Ya te da igual tu sanidad, ya te da igual tu educación, ya te da igual tus pensiones. Cuando tú tienes 1 millón de euros en el banco, y no es una cifra que sea una locura, es ahorrar 600 euros al mes, que es la cotización que te quita el Estado. 600 euros al mes durante toda tu vida laboral, 1,5 millones de euros. No, que es un dato normal, que ya se hace de normal, no tenéis que trabajar más horas ni ahorrar más horas. Todo ese esfuerzo, eso es la libertad. Jubilarte cuando quieres, jubilarte como quieres, jubilarte con todo el dinero que tengas y no depender de nada para el Estado. Dejar de ser un ciudadano real, que es un poco lo que venimos defendiendo nosotros en el Partido Libertario. Tener esa independencia, tener esa solvencia. Porque la inflación al final es el mayor expolio con el que nos ataca el gobierno. Es el chivo expiatorio oculto, ¿vale? De hecho, ahora con la pandemia, la inflación ha subido un 20% en los últimos años. ¿A cuántos de vosotros han dicho que la culpa de la inflación es de Putin o del dueño de Mercadona? Claro, de Putin y del dueño del Mercadona. Es que fijaos qué par de enemigos se ha buscado el gobierno. Es que es tremendo, es tremendo. Eso es mentira. El precio de la gasolina está igual que antes de la invasión rusa de Ucrania. Entonces, ¿por qué el precio del kilo de pollo no? Es que es una mentira, ¿Qué es lo que han hecho? Imprimir dinero. Han disparado la deuda, han metido muchísimo dinero que no riqueza en el mercado. Tu dinero vale menos, con lo cual tienes que dar más dinero para comprar el mismo kilo de pollo. Y todo ese dinero, esa riqueza, ¿quién se la ha quedado? El gobierno. ¿Para pagar qué? Pues tonterías. Porque los fondos Next Generation, yo no sé exactamente si os han arreglado mucho la vida, yo no sé exactamente, alguna rotonda, creo que han hecho alguna rotonda, creo que han arreglado la web de Renfe, y en eso se ha ido una barbaridad de dinero, y tenéis que protegeros, porque ahora con la excusa del rearme militar, se habla ya de 800.000 millones, 800.000 millones de euros. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? No voy a rebajar el gasto. Mentira, va a rebajar el gasto, lo que va a hacer es disparar la inflación. Y a través de disparar la inflación, se nos va a hacer más pobres a todos. Esos 800.000 euros, por supuesto, van a salir de nuestro bolsillo. Por supuesto, tenéis que protegeros, ¿vale? El Bitcoin, de las mejores herramientas que hay para evitar eso, para evitar ese control de vuestro dinero, ¿vale? Es una de las cosas de las que más hay que protegerse. Porque, al final, cuando el Estado, todo lo que hace, lo hacen en tu detrimento, con la excusa de que tú eres demasiado rico, te saja impuestos, pero luego te dice que los impuestos los van a pagar los ricos, pero el rico resulta que eres tú. Ahí es cuando te das cuenta de que es una trampa. Ahí es cuando te das cuenta de que todo es una trampa. De que tú, una persona normal, el español medio, el que gana 26.000 euros, que creo que es el sueldo medio que dice el INE, está pagando más de un 50% de impuestos. Más de un 50% de impuestos, entre cotizaciones, IRPF, IVA, impuestos especiales, impuestos municipales, más de un 50%. Es una barbaridad. Y te dice que eres rico.
Ese es el problema, que España se ha conformado, Europa ha dejado de crecer, ¿vale? Europa ya no crece, España ya no crece, pero en Europa, mira, en Europa ganan 50.000, 60.000 euros, pues mira, ¿qué BMW me compro este año? Esa es la pregunta que sale. Aquí es, ¿enciendo la calefacción o no? Ese es el problema, que Europa ha dejado de crecer y a España no le da tiempo a crecer. España no le da tiempo a crecer. Y con los gobiernos que tenemos ahora, los partidos que tenemos ahora, PSOE, PP, Vox, Podemos Sumar, la cosa va a ir o igual a peor. Por eso necesitamos una alternativa libertaria en España, una alternativa liberal que reduzca el gasto, que acabe con todo este expolio. Porque cuanto más tienen ellos, menos tenemos nosotros. Al final, su despilfarro es nuestro madrugón. Y ahí no hay forma de escapar. El dinero es el que hay, la riqueza es la que hay. Y es la capacidad que tenga el Estado de arrebatarte tu dinero. Al final no hay ningún poder. Por eso tienen tanto miedo del Bitcoin, de la gente que es económicamente independiente y de los autónomos. Al final esto es un trasvase total, todos los años, de millones de empresas que se tienen que ir de Europa a Estados Unidos. Y eso sí es un desastre. Nuestros mejores emprendedores se tienen que ir a Estados Unidos. Y al final allí lo tienen muchísimo más fácil, porque es más fácil invertir, es más fácil emprender, tienen muchísimos resquicios, tienen muchísimas desregulaciones, ¿vale? España es un infierno regulatorio. Nos quejamos de los aranceles de Donald Trump. Bueno, claro, es que nosotros los aranceles que tenemos en forma de regulaciones son infinitos. Es complicadísimo. Los autónomos lo sabéis, que vamos, os dicen hasta de qué color tenéis que llevar los cordones de los zapatos. Es terrorífico. Y eso es una forma de control. Es una forma de control, porque cuando eres autónomo eres independiente. ¿Vale? Y cuando eres autónomo eres independiente. Ese es el problema al que se someten. Entonces, no sé si me queda algo más que contar. No sé, haciendo. Vale, pues nada, ya está. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, unos minutos, si queréis hacer algunas preguntas, aprovechar que está él, sobre este tema. Yo sí, quería hacer una pregunta. Y es que yo creo que el fin, ¿no?, de pasar, por ejemplo, al valor de las pensiones, que al final es el gasto público más grande, ¿no?, cuando dicen de recortar gastos superfluos, decían que se había hecho un estudio que se podían rebajar unos 60.000 millones de euros, ¿no?, así, de gastos. ¿Al año? ¿60.000? 60.000, decían así como rápido, ¿no? Esto no sé si quién lo explicaba. Pero sí que en el tema de las pensiones, que al final es lo que más nos drena, y luego pues serían los intereses de la deuda, por ejemplo, el problema sería pasar de un sistema de reparto de capitalización, ¿no?, la generación que realmente tiene que hacer el cambio. Yo creo que eso es como complicadísimo, ¿no?, porque al final complicadísimo y larguísimo. Cosas, ¿no?, y larguísimo. Las estimaciones, claro, es que esto es tan terrorífico que lo tengo aquí y me da un poco de apuro decirlo. Estamos hablando de 60-70 años. No, claro. 60-70 años. España debe derechos de cobro de pensionistas, es decir, no solo los jubilados actuales, sino yo que llevo cotizando los 15 años, a razón de unos 7.000, 8.000 euros. España debe en total, todos los españoles nos debemos a nosotros mismos, es verdad, 8 billones con B de euros. O sea, tenemos una deuda que hay que pagarla, que la hemos tirado una generación para adelante. El problema es que ya la hemos tirado 2 generaciones para adelante. O sea, nuestros nietos son los que van a pagar nuestras pensiones. Ese es el drama. 8 billones. España produce al año, tiene un PIB de 1,5 billones, me parece 1,6 billones con B. Debemos 8 billones. Entonces, el dinero hay que pagarlo. El Partido Libertario, evidentemente, nos comprometemos a que todo euro debido, todo derecho de cobro se va a pagar. Ahora, es muchísimo tiempo y hay que buscar una alternativa. Es verdad que el sistema que planteamos es económicamente espectacular, por lo cual España se capitalizaría muy rápido, ganaríamos mucho dinero, los ingresos aumentarían una barbaridad. Esos 60-70 años se acabarían reduciendo, ¿vale? Se acabarían reduciendo porque al final la gente tendría tanto dinero que esos 20.000 euros de pensión que te tiene que dar el Estado te darían un poco más igual, ¿vale? No se licuaría vía inflación, que es lo que se hace ahora mismo, que es a los jubilados les decía, os aumento el IPC todos los años. Eso no se licuaría el poder adquisitivo de los pensionistas, jamás, nunca, eso no se licuaría, pero sería el país tan rico que esos 20.000 euros te darían un poco menos igual. Pero claro, estamos hablando de 50, 60, 70 años. De hecho, Chile, que lo contaba Radio el otro día, creo que Chile ha tardado 40 años en nacer. Chile en unas condiciones infinitamente mejores que en España, con una demografía que aumentaba, una población que aumentaba, mucha más población joven que población adulta
ha tardado 40 años, pues España, estamos hablando de empezar ahora, a lo mejor tenemos que estar 60, 70 años. Sí, suerte que Boric no lo ha revertido, ¿no? Que era su idea. Boric, es que claro, ese es uno de los problemas, que luego no venga alguien y te lo revierta, porque el problema de los políticos es que se ven con una bolsa de dinero y se ven obligados a gastárselo. Es que no saben, entienden que es su dinero y que cuanto más gasten, más les va a aplaudir la gente. Y dicen, pero si te estás gastando el dinero de esta gente, no sé, es como... Es absurdo, sí, sí. Pero sí, va a llevar tiempo, Pero desde el primer día habría beneficios, porque claro, ya te estoy diciendo que los más jóvenes, los que empiezan a cotizar con 25, 20, 30 años, van a multiplicar su jubilación por 5 con respecto a un jubilado normal, con lo cual estamos hablando de que aunque sería un proceso quizá un poco lento, los jóvenes es que tendrían que trabajar en vez de 35 a lo mejor 25 años, que a lo mejor te puedes jubilar con 50 años, si es una libertad. Lo que pasa, en la última cosa se puede añadir, yo creo que la gente prefiere la seguridad, la falsa seguridad que la libertad. ¿Pero qué seguridad es? ¿Un Estado? No es una estafa, pero es muy difícil cambiar el... ¿Pero qué seguridad es? Un gobierno que te dice, no, ahora no te jubilas a los 65, ahora a los 67. Ahora a los 68. Es un esclavo. Ahora te meto un 20% de inflación y tu dinero vale un 20% menos. Te estoy pagando en metros, que en vez de ser de 100 centímetros son de 80 centímetros. Es como si te digo, tu casa, tienes una casa pequeña de 50 metros cuadrados. No, pero es que ahora los metros son de 70 metros, entonces tu casa pasa a tener 90 metros cuadrados. Pues mi casa es igual, ya bueno, pero de 90 metros cuadrados. Es así, esa es la trampa, te juegan con las magnitudes, ¿vale? Entonces, para mí, si me tengo que fiar de un Pedro Sánchez, imposible, pero es que si me tengo que fiar de Feijóo, de Yolanda Díaz o de Abascal, porque sé que todos juegan a lo mismo, ese es el problema, que todos juegan exactamente a lo mismo. Bueno, sí. Los que estamos aquí por primera vez y oímos este razonamiento, pensamos, hombre, es irrefutable. Lo hemos oído, lo hemos escuchado. Yo paralelamente me estaba acordando de Milei, que fue capaz de dar un mensaje similar a todos los argentinos. Tal vez para llegar a todos los españoles necesitamos, por supuesto, acceso a los medios para que todos se enteren de eso que nos hemos enterado unos pocos aquí, que estamos por primera vez. Entonces, bueno, sé que hay mucho trabajo por delante, pero ya, sí. Hay otros que lo han conseguido. Sí, lo que pasa es que Milei era mejor tertuliano que yo, me imagino, porque, no sé, es que en el Partido Libertario estamos haciendo las cosas vía redes porque no tenemos un duro. Es que las cosas como no tenemos un duro, no tenemos acceso a los medios tradicionales nos han vetado, ya. Y eso que yo trabajo en un medio, yo trabajo en Mediaset, y no tengo ningún acceso a hacer nada, o sea, no tenemos ningún acceso. La única solución, donaciones, y con los 5 euros mensuales que sacamos